Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bienvenidos otra vez. Hoy estoy yo solita. Les vengo a hablar de un tema que hace rato me viene dando vueltas en la cabeza por consultas que recibo constantemente por familias o por temas que leo en redes sociales. Y quiero que hablemos un poquito sobre las características de los niños y niñas con altas capacidades, lo que implica ser papá o mamá o cuidador de un niño con altas capacidades. Y esto buscando un poco tener expectativas más realistas que nos permitan acompañarlos desde lugares más eficientes, más eficaces. Tener niños o niñas de altas capacidades es sumamente demandante. Es súper importante entender que cualquier niño o niña con altas capacidades va a ser un pequeño o pequeña, va a ser de altísima demanda. Son nenes que necesitan mucho más vincularmente de sus padres, que necesitan más regulación porque se sobreestimulan más y además necesitan más presencia y más interacción con sus cuidadores porque también demandan más estimulación. Son nenes que preguntan muchísimo, son nenes que normalmente no duermen bien o tienen dificultades con la alimentación, porque muchas veces suele haber temas de integración sensorial que hace que sean lo que llamamos picky eaters, muy selectivos a la hora de alimentarse, porque les molestan texturas, sabores, olores, colores. Son peques que muchas veces están más alerta que otros niños porque precisamente tienen ciertas sobreexcitabilidades, es decir, tienen un umbral muy bajo frente a la sensibilidad, no solamente física, sino también emocional. Y hablemos un poquito de qué son las sobreexcitabilidades. Nosotros dentro, digamos, de todo el tema de infancia temprana, muchas veces oímos hablar del trastorno de integración sensorial o del desorden de integración sensorial, pero a mí me gusta también mucho el trabajo teórico de un autor que se llama Dabrowski. Se los voy a poner en el YouTube, está en los comentarios, les voy a poner unos artículos para que puedan leer un poquito más sobre esto, que habla de sobreexcitabilidades, un poco saliéndonos del tema del trastorno y del desorden, porque no necesariamente todos los niños y niñas con altas capacidades tienen trastornos de integración sensorial, pero sí es cierto que tienen un grado de sensibilidad diferente a algún nivel. Algunos a nivel emocional, algunos son muy sensibles, muy emocionales o tienen un sentido de la justicia súper exacerbado, lo cual a veces lleva a que tengan dificultades con profesores, con adultos, con compañeros. A veces esa sensibilidad es emocional, son sumamente sensibles, emocionales, entonces esto puede hacer difícil, por ejemplo, ver las películas que todo el mundo ve o de pronto acceder a materiales que para otros niños son sencillamente interesantes, pero para ellos son sumamente, digamos que impactantes. Y esta sensibilidad, esta sobreexcitabilidad, es decir, tenemos un sistema nervioso que se prende más fácilmente, que se activa más fácilmente, porque tenemos precisamente es un cerebro que funciona más rápido, ¿sí? Las altas capacidades un poco pueden ser vistas como esa capacidad de procesar información y más rápido. Entonces hay un aprendizaje diferente y hay mecanismos diferentes para integrar también esta información. Em, entonces también hay esta excitabilidad extrema frente a estímulos externos y esta sobreexcitabilidad también puede ser sensorial. Entonces vemos que son nenes que son súper sensibles a los ruidos fuertes o de pronto a olores o al tacto, les molestan las etiquetas de la ropa, les molesta que le apriete la media, es súper difícil encontrarles zapatos que les queden cómodos. Y bueno, hay toda una lista interminable de temas que pueden hacerse desafiantes frente a este tema de las sobreexcitabilidades de nuestros niños y sobre todo remitiéndome un poco a la infancia temprana, a los 0 a los 6 años, que es cuando nosotros los adultos de alguna manera decidimos muchas cosas por ellos. Yo recibo muchísimas familias sufriendo enormemente por estas cosas, que no se quiere quitar la pijama, que no se quiere quitar el disfraz de bombero, que es imposible ponerle medias, que no come sino cosas en cuadraditos o cosas blancas o cosas verdes.
Y les digo una cosa, mis queridos papás, definitivamente hay que trabajar, hay que hacer alguna evaluación, idealmente con un terapeuta ocupacional para ver si esto entra dentro de la categoría de necesitar terapia o de necesitar alguna ayuda terapéutica por parte de terapia ocupacional. La terapia ocupacional es la que trabaja toda esta parte, digamos, de integración sensorial. Pero también necesitamos trabajar en nuestras expectativas y en elegir nuestras batallas, porque mucha de nuestro sufrimiento viene de nuestra cabeza, de lo que creemos que el niño debería hacer porque yo le estoy diciendo, o porque es niño, o porque yo soy el papá, o porque los niños normales comen de todo, o los niños normales. Entonces, sálganse de esta palabra normalidad porque es sumamente nociva. Los niños con altas capacidades o con doble excepcionalidad definitivamente se salen de la norma, entendiendo la norma como un concepto estadístico, es decir, sí son muy distintos en muchas cosas a la mayoría de niños normotípicos, no normales. Y esto implica que deben ser acompañados de manera diferente. Y lo que es desafiante es ir descubriendo qué necesita ese peque y cómo puedo ayudarle yo y cómo yo como padre o como madre puedo ir acompañando de una manera más efectiva en vez de engancharme en querer moldear a este nene para que haga lo que yo creo que debe hacer porque de acuerdo a lo que me dijo la tía Maruja o la vecina o lo leí o lo vi en un reel de TikTok de 30 segundos, los niños de esta edad deberían hacer esto o deberían ser así. Salgámonos de estas expectativas equivocadas. Yo siempre digo que la educación es nuestra mejor herramienta, nos empodera y lo primero que yo los invito, mis queridos papás o cuidadores, es a que nos eduquemos un poquito sobre lo que es el desarrollo infantil normal, o sea, lo que es normotípico. Sobre esto hay muchísima información en Internet, hay páginas completas que te dan mes a mes, año a año, los hitos de desarrollo que deben ir cumpliendo los peques. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestros niños de altas capacidades siempre, esto sí creo que siempre, y si me equivoco, por favor, alguien hágamelo saber y me encantaría que me remitan papers sobre esto porque todo el tiempo está saliendo investigación nueva, entonces también tenemos que saber que cuando hablamos de altas capacidades estamos hablando en un terreno que es inestable porque estamos hasta ahorita empezando a descubrir muchas cosas porque estamos haciendo más investigación. No es que esto se ponga de moda y es que hoy en día todo el mundo tiene un poquito de altas capacidades, no, es porque estamos haciendo más investigación, estamos sensibilizando más. Estamos haciendo un poco más de ruido las personas que tenemos niños con altas capacidades o los adultos que tienen altas capacidades o doble excepcionalidad. Entonces se sabe más. Entonces, si llego a estar equivocada en algo, por favor, bienvenidos, escríbanme y con muchísimo gusto remítanme la información, pero no un reel de TikTok, no un videíto de YouTube. Si tienen información, por favor, es súper importante que la información en la que ustedes basen sus decisiones frente a sus hijos sea información basada en evidencia, sea información que tenga un sustento detrás. Entonces, bienvenidos. Pero volviendo al paréntesis que abrí, em, nuestros niños siempre van a tener asincronías, es decir, va a haber un desarrollo que no es homogéneo en sus distintas áreas de desarrollo. Y así como pueden estar volando y adelantadísimos en algo, supongamos puede que tengamos un nene de 2, 3 años que tiene el vocabulario de uno de 6 y habla como si fuera un viejito y con un vocabulario súper elaborado y súper complejo para su edad, o ya lee o se enseñó a escribir a sí mismo. Puede que tengamos este nene volando adelantadísimo en relación a su edad en eso, pero de pronto a nivel socioemocional es más inmaduro. O de pronto a nivel motor, es un nene que tiene una inmadurez motora en relación a los niños de su edad. Por eso es tan importante, papás, que nosotros estemos siempre revisando y chequeando que nuestros hijos estén cumpliendo sus hitos de desarrollo a tiempo. Primero porque nos podemos dar cuenta si están adelantados en relación a lo que me están diciendo que mi hijo debería hacer, porque la precocidad es uno de los mayores indicadores de las altas capacidades. Así que la precocidad, cuando hay precocidad, es una de las, digamos, banderitas rojas que se nos prenden y nos pueden indicar que tal vez este nene o esta nena tiene altas capacidades.
Entonces, podemos darnos cuenta si se están adelantando o también podemos darnos cuenta si están atrasados en algo. Y si están atrasados en algo, parte de nuestra tarea como padres es ir haciendo las evaluaciones correspondientes y dándoles la ayuda que necesiten. Porque yo puedo tener, por ejemplo, un nene que puede ser un genio en matemáticas. Obviamente estamos hablando de nenes pequeños, pero realmente podemos darnos cuenta que ya maneja conceptos matemáticos que otros niños de su edad no. Por ejemplo, los compañeritos están empezando a aprender a contar del 1 al 10 y este nene solito ya entendió lo que es la suma, ya cuenta de 10 en 10. Entonces ahí nos damos cuenta que está súper adelantado en ese sentido, pero de pronto nos damos cuenta que agarra el lápiz y no tiene movimiento, discriminación de muñeca, brazo, y que le cuesta muchísimo toda la parte de dibujo, o es un nene que se tropieza contra todo y es súper torpe con su cuerpo. Entonces ahí nosotros podríamos estarnos dando cuenta que tal vez a nivel motor puede estar necesitando un poquito de ayuda. Nuestra tarea es ayudarles a recibir lo que necesitan para estar mejor y para que logren hacer lo que les es difícil, pero a la vez ayudarles a tener contextos enriquecedores para aquello en lo que van adelantados. Entonces, esto es una tarea, papás, mamás, yo los entiendo, es agotadora a veces porque hay que tener como 200 ojos puestos en lugares distintos, porque por un lado tenemos que estar dándonos cuenta dónde están las asincronías, estarnos dando cuenta si están adelantados en esto, atrasados en esto otro, pero a la vez son nenes, como les decía al principio, que se sobreestimulan más y son nenes que a nivel vincular muchas veces necesitan más tiempo que otros niños, es decir, necesitan más regulación, necesitan más upa, necesitan más abrazo, o pueden mostrarse dependientes del adulto más tiempo en relación al desarrollo que otros niños. Em, y esto equivocadamente, por las personas que no saben de desarrollo, no saben de vínculo o no saben de altas capacidades, se interpreta como niños inseguros o niños dependientes, cuando realmente no suele ser eso, sino suele ser precisamente una sincronía en donde hay un desarrollo desigual frente a ciertos temas cognitivos y el desarrollo emocional, vincular, del apego de este nene. Entonces, nuestra función también es estar ahí como base segura, como refugio seguro, listos para recibirlos cuando nos necesiten, el tiempo que nos necesiten. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante con nosotros, sobre todo papás, mamás, si me están escuchando en infancia temprana. En los primeros 5 o 6 años de vida se construye la base de la identidad y se construye el estilo de apego, que es como un mapa relacional que vamos a llevar el resto de la vida. Es un mapa relacional sobre el cual yo construyo un concepto de mí mismo, puedo confiar en mí, soy capaz, soy valioso, todo lo que llamamos autoestima, autorreferencia, todos los autos que nos encantan. Y también un concepto, una noción sobre los demás. Puedo confiar en los demás, cuento con los demás son personas seguras o mejor me aíslo y no busco ayuda. Todo ese mapa relacional es el estilo de apego y ese estilo de apego se desarrolla, se construye en la calidad de relación que tienen con nosotros. Entonces también el segundo, digamos, lugar donde nosotros como adultos, y esto no solamente es para los niños con altas capacidades, esto es para cualquier niño humano, en cualquier lugar del mundo, de cualquier religión, de cualquier raza, neurotípico, neurodiverso. Nosotros necesitamos educarnos sobre cómo poder ofrecer contextos que promuevan apego seguro, estilos parentales que promuevan apego seguro. Y eso a veces tenemos que aprenderlo porque muchos de nosotros hemos sido criados, obviamente, desde las mejores intenciones, no es una intención de criticar a nuestros padres, pero muchos de nosotros hemos sido criados desde lugares donde hemos tenido estilos de crianza limitantes o demasiado rígidos o demasiado autoritarios o demasiado libres, sin límites. Y si nosotros hemos sido criados así, ese es el patrón relacional que nosotros traemos y es el que automáticamente replicamos con nuestros hijos. Así que también está bien no saber hacerlo, está bien sentirnos perdidos frente a cómo poner límites, cómo acompañar, para darnos cuenta que podemos aprender. Así que hay muchas maneras, hay talleres, hay libros, hay videos. Chequen también en mis otras redes sociales, chequen en mi Instagram, chequen en mi Facebook. Y yo también tengo muchos programas para acompañar padres en este proceso. Entonces,
podemos educarnos, hay mucha información disponible ahí sobre cómo ofrecer contextos enriquecedores que promueven el apego seguro. El apego seguro ya se ha demostrado que es la vacuna contra muchos trastornos de salud mental, entre eso bipolaridad, depresión, ansiedad en niños neurotípicos y neurodiversos. Entonces, trabajar en enriquecer nuestros estilos parentales para poder tener relaciones sanas y seguras con nuestros hijos es la base de todo, para que nuestros peques de altas capacidades o con doble excepcionalidad puedan tener esa base segura desde la cual comprenderse y construir una identidad desde un lugar donde se sientan valiosos y no desde un lugar donde sientan que tienen carencias, que son raros, que son distintos, que no encajan. Entonces, eso se lo damos nosotros. Desde ese lugar también de apego, nosotros ofrecemos esta base segura desde la cual se construye autoestima, autorreferencia, valor personal y autoeficacia, que es un concepto sumamente importante en la salud socioemocional de los niños con altas capacidades. Los niños con altas capacidades que tienen un sentido de autoeficacia sano, son nenes que suelen tener estrategias de afrontamiento mucho más efectivas para la escuela, para la vida, para el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, uno, educarnos sobre todo lo que es el desarrollo infantil, los hitos de desarrollo de acuerdo a la edad, para saber en qué están adelantados, en qué están atrasados, para ir sabiendo si tenemos que buscar ayuda en algún área específica. Dos, trabajar en apego, en nuestros estilos parentales, en sanar nuestra historia de crianza, en descubrir todo el potencial que hemos recibido de nuestros padres, pero también las limitaciones para no repetirlas. Y dentro de este trabajo de apego también se trabaja todo lo que son estilos parentales, porque los nenes con altas capacidades son nenes sumamente racionales, son nenes que necesitan entender el porqué de las cosas, son nenes que necesitan y desde muy temprano tienen más desarrollado este concepto de la causa-efecto antes que otros niños. Entonces, a los nenes con altas capacidades no les sirve el no porque no, no porque yo te lo digo, o no porque yo soy tu mamá o yo soy tu papá. Son nenes que muchas veces se confunden como nenes desafiantes. Yo recibo muchísimos niños que vienen diagnosticados erróneamente con oposicionista desafiante, como con esta etiqueta del oposicionismo desafiante, que no digo que no exista, pero les digo que desde mi experiencia clínica, la mayoría de las veces es una etiqueta mal puesta y es un tema relacional o es un tema de neurodivergencia. Los nenes con altas capacidades muchas veces son tachados de oposicionistas o de desafiantes porque son nenes que no se quedan con el no porque no o yo soy el adulto, entonces tú me haces caso por ser adulto. El nene con altas capacidades desafía tu intelecto y desafía tu racionalidad. Entonces, no porque no, no es suficiente. Entonces necesitamos poder educarnos o poder tener las herramientas para poder manejar una disciplina que tenga sentido lógico, una disciplina que incluya, una disciplina que no sea una disciplina autoritaria en donde el adulto decide por el niño y el adulto no es parte de la toma de decisiones, un tipo de disciplina que empodere, que promueva la autonomía. Entonces, todo esto lo trabajamos desde estos modelos relacionales en donde trabajamos apego, vínculo, y en eso nos podemos educar si no sabemos cómo hacerlo. Otra cosa muy importante con los niños de altas capacidades es que imagínate tú que vas todos los días a un trabajo que odias, un trabajo que es aburrido, un trabajo que no te desafía, un trabajo en donde tú sientes que estás desperdiciando tu potencial porque sientes que podrías hacer más, un trabajo en donde sientes que tu jefe o para quien trabajas no se da cuenta que tú puedes hacer más cosas. Esa es la vida de un niño con altas capacidades en un sistema escolar que no entiende cómo acompañar o cómo hacer ajustes curriculares para que lo que aprende en la escuela sea innovador, sea desafiante, sea motivante. Muchos de los problemas que tenemos, digamos, a nivel emocional con los niños y niñas de altas capacidades tienen que ver también con esto, porque se empiezan a desmotivar. Empiezan a sentirse inadecuados, empiezan a sentirse extraños, se dan cuenta que son distintos a sus compañeros y nadie les acompaña a entender por qué son distintos y cómo está bien ser distintos y cómo ese ser distintos también tiene un potencial detrás. Empiezan a perder las ganas de ir al colegio y además les toca ir.
Entonces, realmente es una circunstancia que a nivel emocional golpea mucho a los niños. Muchísimos nenes con altas capacidades tienen comorbilidad, es decir, también tienen el diagnóstico de ansiedad o de depresión. Entonces, nosotros también necesitamos entender el perfil de nuestros nenes para poder primero elegir el mejor contexto educativo que tengamos a la mano para nuestros peques. Desafortunadamente, pues en muchos de nuestros medios no tenemos mucho de dónde escoger. Realmente estamos empezando apenas en Latinoamérica a hablar de estos temas, a hablar de la importancia. Algunos países ya han avanzado en el tema de legislación, pero están en papel muchas legislaciones y todavía nos falta llevarlas al día a día, llevarlas a procesos realmente integrados dentro del sistema educativo y a procesos educativos que sean realmente inclusivos. Entonces estamos un poquito como en este cambio cultural de empezar a descubrir cómo acompañamos a estos nenes. Hay colegios maravillosos que están haciendo esfuerzos increíbles por capacitarse, por capacitar a sus profesores, por capacitar digamos que a todo lo administrativo también para tener esta mirada, una mirada integral frente a lo que es la educación inclusiva. Esto no solamente va para los nenes de altas capacidades, sino para cualquier neurodivergencia. Em, entonces, la realidad nuestra es que muchas veces, pues no es que tengamos mucho de dónde escoger, pero sí es importante poder tener en cuenta el perfil de nuestros nenes para poder elegir un contexto que sea más adecuado a ese perfil. Les pongo un ejemplo cualquiera. Supongamos que si yo tengo un nene que tiene una eh, altísima sensibilidad al ruido y una altísima sensibilidad sensorial, pues voy a tratar de buscar un contexto educativo en donde las aulas no sean sumamente ruidosas y llenas de adornos y de mil colores, sino tal vez algo que a nivel sensorial sea menos estimulante. Es un ejemplo X sacado ahorita del universo. Pero a lo que voy es que hay muchas cosas que nosotros podemos saber antes de elegir un jardín infantil o una escuela que nos ayudan a elegir mejor. Pero para eso tenemos que tener una idea clara del perfil de nuestros bebés. Y muchas veces ese perfil nos lo ayudan a entender profesionales. Así que por favor dejemos de tener miedo a la evaluación temprana y dejemos de tener miedo a evaluar a nuestros hijos. Porque ese miedo de creer que es que si le pongo la etiqueta, mira, si tu nene tiene autismo, no importa cuánto evites evaluarlo. Si tu nene tiene altas capacidades por más que no lo evalúes. Si tu nene tiene una doble excepcionalidad, es decir, altas capacidades y autismo o TDAH o algún trastorno de aprendizaje, lo tiene, no importa si lo evalúes o no. La diferencia que haces al evaluar a tu peque es que mientras más temprano lo identifiques, más ayuda le puedes dar aprovechando las ventanas de oportunidad del neurodesarrollo de la infancia temprana que son importantísimas y puedes mejorar el pronóstico y puedes darle herramientas que va a necesitar para estar mejor. Entonces no tengan miedo de evaluar a sus peques. Ahora, ahí viene otra vez un tema parecido al de los colegios. Así como no hay mucho de dónde escoger en nuestro sistema educativo, tampoco tenemos muchos profesionales capacitados y actualizados en neurodivergencias. Em, no todo el mundo que se graduó de psicólogo, de psicopedagogo, de neuropsicólogo tiene la capacidad de hacer estas evaluaciones. Y más aún si es infancia temprana, la mayoría de los test o de las herramientas que se utilizan empiezan en la infancia, es decir, 6 años en adelante. Pero eso no significa que no se pueda hacer una evaluación temprana. Lo que no se puede es tener un diagnóstico certero antes de los 6 años, pero se pueden identificar señales de alerta, fortalezas, debilidades, temas a trabajar que necesitan ser trabajados y que van a significar para tu hijo, para tu hija, un incremento en su calidad de vida y en su funcionalidad. Entonces no tengas miedo de buscar profesionales, pero eso sí, asegúrate que sepan de altas capacidades o de neurodivergencias y de infancia temprana. Yo recibo muchísimas familias que son devueltas por los profesionales que les dicen que no se debería evaluar antes de los 6 años y eso es un profesional que debería decir, no sé evaluar infancia temprana, deberías buscar a alguien experto. No es que no se pueda y no se deba. Entonces, busquemos, evaluemos. ¿Con quién evaluar? ¿Con un neuropsicólogo? ¿Con un psicólogo infantil que tenga conocimientos en infancia temprana o en neurodivergencias? Puede ser un psicopedagogo que de nuevo tenga esta especialidad o que sea capacitado para esto. Y
el neurólogo no es el primer paso. Esto se los digo, ¿por qué? Porque muchas veces las neurodivergencias no son tan notorias a nivel, digamos, fisiológico, anatómico. El neurólogo evalúa temas mucho más concretos, más específicos. Un neurólogo nos puede ser un neuropediatra, ¿no? Nos puede servir para determinar de pronto un autismo, un TDAH. em, pero el neurólogo o el neuropediatra no sería mi primera elección para una evaluación de altas capacidades o de doble excepcionalidad, a menos de que tenga la formación específica en infancia temprana y en neurodivergencias, ¿sí? Entonces, hay muchos profesionales a los cuales ustedes pueden acudir. Parte de la información que yo estoy poniendo en el podcast precisamente es como un paneo de Latinoamérica. Yo sé que no hay manera de saber toda la gente que hay allá afuera, pero es un paneo para que sepamos que en todos los países hay alguien, ¿sí? En todos los países hay personas maravillosas que están queriendo trabajar estos temas, que se están formando, que se están capacitando. Así que chequeen de pronto los otros capítulos si es que están buscando algo en sus países. Y si de pronto ustedes conocen profesionales maravillosos en sus países, por favor, escríbanme, porque parte del trabajo que queremos hacer, muchas personas que estamos trabajando en esto, es como consolidar un directorio a nivel Latinoamérica. Entonces, bienvenidas todas las recomendaciones de ustedes, padres de familia, maestros, profesionales que están escuchando este podcast, em, para que me remitan esos datos y yo pueda contactar a estos profesionales e irnos conociendo más y construyendo una red que sea más asequible para todas las familias. Bueno, pero entonces familias no se desanimen, a veces tenemos que pasar por uno, dos, tres profesionales. Yo también les puedo acompañar, yo acompaño asesorando muchas familias, incluso si no están en el país en el que yo vivo en Ecuador. Precisamente cuando me envían sus informes y me dicen, mira, me evaluaron esto otro, o no sé qué camino seguir, no sé por dónde continuar, yo los puedo asesorar en esos primeros pasos o los puedo asesorar en digerir. A veces tenemos un montón de informes, como yo digo, son informes Frankenstein porque tenemos un pedacito aquí, otro aquí, y podemos consolidar todo eso y tener más claridad frente al perfil de los nenes y frente a las necesidades y los pasos a seguir de estos nenes. Pero entonces nunca se desanimen, gente linda, uno tiene que seguir trabajando. Y aquí les quiero decir, sobre todo a los que son padres o cuidadores, nunca, nunca desestimen ese conocimiento interno, ese yo lo siento en las tripas, ese yo siento que no me convence del todo esto que me están diciendo mi peque porque ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Y muchos de ustedes puede que no sean profesionales neuropsicólogos o profesionales en salud mental o profesionales especialistas en infancia temprana, pero no necesitan serlo porque ustedes son los expertos más expertos que existen en el mundo frente a sus hijos. Ustedes los conocen mejor que nadie. Ustedes saben si sus hijos están bien o no están bien. Así que también confíen en ese motor interno de ustedes y sigan buscando hasta que encuentren ese profesional que les hace clic y que les ayuda a entender qué pasa con sus nenes y qué necesitan sus nenes para estar mejor. Y qué necesitan ustedes, qué herramientas necesitan adquirir para poder acompañar a esos nenes en los siguientes pasos. Bueno, gente linda, esto no es fácil. De nuevo les digo, quiero cerrar esto recordándoles que sí, los niños con altas capacidades y con doble excepcionalidad son sumamente intensos, son niños de altísima demanda desde que nacen, porque son nenes que demandan más estimulación, pero que también se sobreestimulan más fácilmente. Entonces son nenes que de verdad nos necesitan más tiempo, todo el tiempo, más presentes y necesitan más regulación emocional. Y eso no significa que los estén malcriando. Eso significa que los necesitan más y que necesitan más apoyo de ustedes en estos primeros años de vida, donde los nenes dependen del adulto para su regulación emocional. Bueno, gente bonita, estén pendientes, vienen invitados divinos en los próximos capítulos y también voy a seguir haciendo estas capsulitas así yo solita con temas que vayan saliendo. Ya saben que también siempre me pueden escribir si tienen alguna duda, pregunta, si hay algún tema que ustedes quieran que trabajemos aquí en el podcast, escríbanme y con muchísimo gusto yo veo cómo logramos hacerlo o cómo logro encontrar un profesional que nos pueda iluminar frente a ese tema que ustedes quieran trabajar, porque este es un espacio para ustedes, es un espacio creado para profesionales, para familias, para maestros, para cuidadores, para que podamos acompañar mejor a nuestros niños. Este es un espacio para los niños, pero realmente es para nosotros. Chao, chao y gracias por escuchar.
Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.